Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva ocasión donde vamos a compartir información con el doctor Fernando Torres Cárdenas con este tema de NIF para pymes en este espacio que creamos llamado Informa Webinars. Estamos ya listos para comenzar. Son las 11:01 de la mañana. Hoy hicimos un cambio de horario y vamos a estar de 11 a 12 compartiendo con ustedes la información que nos trae el profesor. Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Padilla, soy el gerente de marketing de Informa. Informa es una empresa que tiene más de 45 años en Chile desarrollando y entregando soluciones financieras contables. Este evento también se hace en alianza con Alianza CAP, valga la redundancia. Alianza CAP es un grupo de profesionales expertos en capacitación de recursos humanos, tributaria, IFRS y organizaciones sin fines de lucro, y con el patrocinio de las marcas Inet y Ubigo. Inet, el software ERP para las empresas que necesitan seguir creciendo con la experiencia, respaldo y confianza del grupo Informat, y Ubigo, el software financiero contable 100% web con la última tecnología de automatización e inteligencia de negocio para optimizar la gestión de los estudios contables y las empresas pequeñas y microempresas en Chile. La agenda de hoy, el tema, sección 13, inventarios. Vamos a estar conversando sobre este tema, sobre cómo se valorizan, cómo se calcula, las distintas fórmulas que se usan para hacer estas operaciones y cuando se reconocen como gastos. El doctor ha preparado este material. Como siempre, vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Esperamos estar aquí unos 60 minutos conversando de esta temática. Les recuerdo, para hacer las preguntas, hoy vamos a probar una dinámica distinta para que puedan hacer sus preguntas en el transcurso de la presentación, pero las respondemos al final. Es decir, vamos a dejar el canal abierto para que puedan escribir sus preguntas y así cuando inicie la sesión de preguntas y respuestas, ahí vamos a tratar de responderlas todas en esos minutos que apartamos para eso. Arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, van a conseguir el icono en la plataforma de Microsoft Teams, donde le hacen clic y se les abre una caja donde pueden hacer clic en el botón haga una pregunta, nos escriben y ahí quedará publicada y nosotros las estaremos leyendo en la última sección del evento de hoy. Y bueno, si por ahí creo que Fernando ya se está conectado. Sí, por aquí está Fernando. Bienvenido, Fernando. Les recuerdo a todos que Fernando es magíster en planificación y gestión tributaria, postítulo en legislación tributaria, ingeniero comercial y bueno, relator en diversas universidades del país. Hoy nos trae una temática súper interesante. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy bien, Alejandro. Encantado de participar en este webinar. Gracias, Fernando, por traernos información. Como tenemos ese compromiso durante todo el año 2021 de presentar una temática de NIF para pymes. Un minuto que se me movió aquí la NIF para pymes. En esta ocasión vamos a hablar de inventarios, pero todos los meses vamos a traer un tema diferente, ¿no? Cuéntanos sobre la fundación. Me estabas comentando justo que tenías buenas noticias para compartir con toda la audiencia que hoy nos acompaña y con los que nos van a ver posteriormente en nuestros canales, en nuestras redes sociales. ¿Cómo va el proyecto La Escalera? Bueno, Alejandro, le podemos contar a nuestros participantes que Fundación San Jorge, en el cual soy fundador, estamos trabajando en la región de los ríos, en el punto costero de Corral, Niebla, Mancera. Ahí tenemos playas y escaleras y caletas donde se puede mejorar esa infraestructura. Lo que queremos es colorear aquellos espacios públicos de uso público y que genera un interés al turista nacional e internacional. Entonces, este primer proyecto, La Escalera en la Caleta del Piojo, que queda en la comuna de Niebla,
está, ¿no es cierto?, acogida a la ley de donaciones con fines culturales y, por supuesto, hemos tenido muchísima suerte. Les puedo contar que está financiado por empresas privadas y comenzamos a fines de este año y espero terminarla a los primeros meses del 2022. Así que esto nos dio energía y estamos levantando proyectos también en el puerto de Corral y ahí mismo en Niebla, en la playa de Los Molinos. Así que es una muy buena noticia y espero que todos nuestros participantes estén informados y visiten nuestra página web en la línea Proyecto de Información y así ellos puedan ayudarnos y participar. Qué bueno, qué bueno, qué buena noticia que ya este proyecto está financiado y ya va a empezar la parte de ejecución, ¿no? Ya nos contarás cuáles son los próximos proyectos donde vas a necesitar apoyo del público para que voten por las mejores opciones y se pueda definir cuáles son las próximas ejecuciones que se van a hacer. Perfecto, Fernando. Ahí están todos invitados para que se conecten a lo que comentaba el doctor Fernando, a la Fundación Sanjorge.cl y ahí pueden ver cuáles son los proyectos que se están trabajando para las próximas etapas. Fernando, listo, estamos listos para entrar en materia. Cuéntanos qué tienes por ahí. ¿Tienes una presentación para compartir? Sí, señor, voy a ingresar, tú me confirmas para iniciar entonces. Ahí estamos. ¿Me confirmas y comenzamos? Sí, ya la veo. Dame un minuto. Ahí estás también en pantalla para que todos los que nos están viendo te puedan escuchar y ver claramente. Todo tuyo. Perfecto. Muy bien, estimados participantes, bienvenidos a este webinar. ¿De qué se trata? En NIF para PYME, ustedes saben, tenemos 35 secciones, ¿no es cierto? Y la sección 13 se denomina inventarios. Recuerden ustedes lo más importante, las NIF para PYME nacen de la IFRS Full o la NIF Full, la NIF completa. De ahí se extrae, ¿no es cierto?, materia para estas secciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que la NIF para PYME, ustedes deben saber, y eso lo pueden conseguir en google.cl, buscan boletín técnico 81, 82 y 85 emitido por el Colegio de Contadores. Ahí ustedes verán que la contabilidad para Chile, para aquellas empresas que no tienen obligación de presentar estados financieros al público, en este caso son las sociedades, ¿no es cierto?, de menor tamaño, mediana, pequeña y sociedad anónima cerrada, limitada, empresario individual, sociedad por acción, etcétera, donde está todo este grupo de empresas mediana y pequeña. Ellos tienen la obligación de elaborar y presentar estado financiero bajo NIF para PYME. En ese boletín técnico señala claramente la obligatoriedad desde el 1 de enero del 2013. Estamos en el 2021. Por lo tanto, yo los invito a estar siempre en estos webinars porque les puede ayudar muchísimo. Igual, ¿no es cierto?, les recuerdo que Alianza CAP tenemos capacitaciones todos los meses con respecto a estos temas y en otros como el tema tributario. Entonces, no hay más que capacitarse de manera continua. Hoy, inventarios, ¿no es cierto?, son, de acuerdo a la sección 13, son activos realizables, ¿no es cierto?, que se enajenan dentro de un periodo. Entonces, y esto genera una operación, ¿no es cierto?, de producir o comprar y enajenar.
Entonces, claramente ahí tenemos un tratamiento. Las características de la norma es que siempre es que tiene un objetivo, un alcance, un criterio de reconocimiento, tiene definiciones y tiene criterio de reconocimiento al inicio y posterior. Y luego viene el tema de la revelación. Esa es como la estructura, ¿no es cierto?, de una normativa internacional contable. Entonces, esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Entonces, los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio, en proceso de producción, con vista a esa venta, o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Entonces, ahí estamos claros qué es lo que son un activo, ¿no es cierto? Inventarios, que son activos realizables dentro de un periodo. Entonces, hay que cumplir con eso, con esa definición. Excepto, ¿no es cierto?, ahí siempre la norma deja afuera, primero define el alcance y después explica lo que queda fuera del alcance. Entonces, las obras en progreso que surgen de contrato de construcción, incluyendo los contratos de servicio directamente relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una obra en construcción, si bien es un activo corriente, pero es una obra en construcción, que probablemente después que esté construido se va a vender. Este es un ejemplo de un edificio que se construye, edificio de departamento habitacional, se construye, mientras se construya, no cumple la definición de activo inventario. Sin embargo, cuando se recepciona el edificio y este tiene una cantidad de departamentos, entonces esto se reclasifica como un activo disponible para la venta, en este caso inventario. Entonces, por eso las obras en progreso. Los instrumentos financieros, lo mismo, y los activos biológicos. Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o recolección, y de minerales y productos minerales, en la medida que se midan por su valor razonable, menos el costo de venta con cambio en resultado. Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus inventarios al valor razonable, menos costo de venta con cambio en resultado. Esto, ¿no es cierto?, no aplica en la sección 13. ¿Cómo medimos los inventarios? Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado, menos los costos de terminación y de venta. Entonces, los costos de los inventarios, ¿no es cierto?, la empresa incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos para darle su condición y ubicación actual. En el fondo, el costo de las mercaderías será el precio de adquisición, flete, seguro, hasta puesta en bodega. Hasta ahí, menos cualquier descuento comercial. Ese será el costo inicial de la mercadería. Posteriormente, cuando usted vende la mercadería, usted va a reconocer, ¿verdad?, va a reconocer, ¿no es cierto?, la cuenta por cobrar y los ingresos. Luego reconoce el costo de venta y rebaja las mercaderías. Entonces, ese movimiento va rebajando el saldo de la mercadería. Al término del periodo, al 31 de diciembre, usted tiene que medir las mercaderías al monto menor, como aquí lo dice, monto menor. Entonces, va a tener que comparar el valor contable de la mercadería y su valor, ¿no es cierto?, neto realizable. ¿Y qué es lo que es el valor neto realizable? Es el precio de venta, aquí está, precio de venta estimado,
menos los costos de terminación, ¿no es cierto?, del producto que está produciendo, y menos la comisión de vender el producto. Eso se le denomina BNR, ¿no es cierto?, valor neto realizable. Entonces, si al término del periodo yo tengo 100, ¿no es cierto?, de mercadería y el BNR es 80, la norma dice que debo reconocer una pérdida de valor de la mercadería. Entonces contabilizo pérdida de valor de la mercadería por 20 y reconozco, ¿no es cierto?, una provisión por 20. Ese es un método. Hay otro método es que reconozco la pérdida de la mercadería por 20 y rebajo directamente la mercadería en 20. Ahora, ¿cuál de los dos registros contables es mejor? En mi opinión personal, creo que es mejor la provisión, porque así no altero el saldo de la mercadería al 31 de diciembre. Sin embargo, en el balance clasificado lo presento neteado, pero en el balance de 8 columnas lo tengo, ¿no es cierto?, separado. Y por supuesto que después las mercaderías se pueden recuperar y entonces hago el ajuste contra la provisión. Eso es importante, ya que hay que trabajar esa parte. Luego tenemos costos de adquisición. Esto ya es costo, ¿no es cierto? Pero sin embargo la norma lo define. ¿Y qué son los costos de adquisición? El costo de adquisición de los inventarios comprende el precio de compra, aranceles de importación y otros impuestos, y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y servicios. Todos esos son elementos del costo al inicio de la existencia. Y por supuesto a todos esos elementos del costo nosotros le vamos a rebajar, le vamos a deducir, ¿no es cierto?, todo aquello que el proveedor, todas las rebajas comerciales que el proveedor nos pueda dar. Entonces sumo todos los elementos del costo y rebajamos todos los descuentos comerciales. También, ¿no es cierto?, aquí hay un tema que yo quiero resaltar, porque lo primero que hemos visto no hay mucha novedad, salvo el reconocimiento posterior, donde dice que se reconocerá al monto menor entre el valor contable y el valor neto realizable. Ahí tenemos una novedad. Acá, ¿no es cierto?, pasa lo siguiente. Si yo compro mercaderías a valor, ¿no es cierto?, 1.000 millones, y tengo plazo para pago, la norma dice que al inicio el costo de la mercadería es a valor presente del flujo futuro. Entonces, ahí hay una novedad, porque nosotros normalmente lo que hacemos es que activamos el monto total de la factura y no actualizamos, ¿no es cierto?, no traemos a valor presente el flujo futuro que tengo que desembolsar. Supongamos que yo compro a 7 meses las mercaderías y tengo 7 meses para vender y 7 meses o más meses para vender, pero tengo un plazo de 210 días para pagar. Bueno, si dice la factura 1 millón, la verdad es que lo tengo que registrar el millón traído a valor presente, y para eso necesito una tasa de interés, y entonces no será 1 millón, va a ser bastante menos. Entonces ahí hay una diferencia en el reconocimiento inicial del costo de las mercaderías. Y esto obviamente que genera, ¿no es cierto?, una diferencia. Contabilizo proveedores por el millón, sin embargo las mercaderías son menos, 900 y algo, y la diferencia es una cuenta de gasto. Y eso le va a generar a usted un costo de venta menor, obviamente, porque la mercadería ya no es 1 millón, sino que es menos. Sin embargo, en resultado usted tiene la diferencia. Entonces,
Y si usted piensa en el costo tributario de la mercadería, es peor, porque ahí le va a generar, ¿no es cierto?, un ajuste en la renta líquida. Entonces, espero, una vez que tengamos muchísimos participantes, entrar a revisar todas estas partidas, pero siempre terminando con el impuesto diferido, explicando el impuesto diferido. Aquí se genera un impuesto diferido. Pero bueno, ese lo vamos a ver en otra oportunidad. Lo que quiero que sepan de que si yo tengo plazos para pagar las mercaderías, el valor inicial de las mercaderías debe ser a valor actual, a valor presente, usando la ecuación, ¿no es cierto? Valor futuro dividido por 1 más la tasa de interés elevado al periodo de pago. Entonces, una entidad puede adquirir inventario con pago aplazado. En algunos casos, el acuerdo contiene de hecho unos elementos de financiamiento implícito. Por ejemplo, una diferencia entre el precio de compra para condiciones normales de crédito y el importe de pago aplazado. En estos casos, la diferencia se reconocerá como gastos por intereses. Entonces, si yo tengo la factura dice, por ejemplo, 10 millones, pero tengo 210 días para pagar, esos 10 millones los traigo a los presentes a una tasa de interés, ya no son 10 millones, son 9 millones y algo. Entonces, yo voy a contabilizar mercadería, o supongamos 9 millones y medio, gastos por intereses, abajo una cuenta de resultados, 500, y proveedores por 10 millones. Y cuando empiece a vender, voy a empezar a rebajar las mercaderías, pero no de 500, entonces ahí se va a generar un diferencial con respecto al costo tributario. El costo tributario de la mercadería es 10 millones, ¿vale? Así que cuidado con eso y vamos mejorando nuestros balances financieros. Entonces, el gasto financiero a lo largo del periodo de financiamiento y no se añadirá al costo de los inventarios. Entonces, ejemplo, una entidad adquirió una partida de inventario en 2 millones con un crédito a 2 años sin interés. Las partidas idénticas están disponibles en el mismo mercado a 1.654. Si el pago se realiza de los 30 días de la fecha de adquisición, es decir, condiciones normales. Bueno, el costo del inventario en este caso es de 1.654. Y la diferencia será, ¿no es cierto?, una cuenta de... En cantidad, entonces una entidad adquirió una partida de inventario en 2 millones con un crédito a 2 años sin intereses. Una tasa de descuento adecuada es del 10%. El costo del inventario entonces sería 1.652.000. Es decir, vamos a llevar los 2 millones a valor presente. Veamos cómo se ve esto en nuestra planilla es. Entonces, la tasa de descuento es 10%, el periodo son 2, y el pago, el valor futuro, son 2 millones, y eso me da 1.652.000. Entonces, ¿qué hacemos? Contabilizamos mercaderías por 1.652.000, la diferencia serían gastos por intereses, y el pasivo sería por los 2 millones. Y estamos. Y comienzo a vender, pero mis mercaderías están a un valor de 1.652.000. Y ahí usted puede ver que sí tiene un efecto en el costo de venta. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros no hacemos eso. Lo más probable es que usted tampoco lo esté haciendo. Pero si usted es fuera IFRS, debe hacerlo. Ya. Entonces, los costos de transformación. Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También comprenderá una distribución sistemática de los costos indirectos de producción, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar la materia prima en productos terminados. Los costos indirectos fijos de producción, los que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de estas.
Entonces, todos estos elementos son parte del costo de la mercadería, ya sea por la vía de la depreciación, ¿no es cierto?, por la vía de la amortización de los intangibles que están a disposición de la producción de productos y servicios. Entonces, también forman parte del costo. Son costos indirectos, variables de producción, los que varían directamente o casi directamente con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra directa. Entonces, en una planta productora, lo que hay que hacer es separar, ¿no es cierto?, los costos fijos de los costos variables. Y dentro de los costos variables están todos los costos que varían producto de la cantidad de unidades producidas, por ejemplo. Entonces, en el proceso de producción tenemos, por ejemplo, los insumos, los productos en proceso, los productos terminados, y finalmente llegamos al producto disponible para la venta. Y en toda en esa trayectoria se van incorporando, ¿no es cierto?, costos al producto. Distribución de los costos indirectos de producción. Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos de transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos o temporadas y teniendo en cuenta las pérdidas de capacidad que resultan de las operaciones previstas de mantenimiento. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Una entidad tuvo costos indirectos fijos por 900.000 durante un periodo de un mes en el que fabricó 250.000 unidades. Cuando opera a su capacidad normal, la entidad fabrica 250.000 unidades por mes. La entidad asigna 3,6 pesos de costo indirecto fijo a cada unidad producida durante el mes. Y bueno, el cálculo sería 900.000, ¿no es cierto?, de costo indirecto dividido por la cantidad de unidades producidas, y eso me va a dar 306,6 pesos por unidad. Entonces, así es como vamos creando métodos de costos. Que claramente toda entidad que tiene procesos productivos, esto lo tiene resuelto. La novedad de esta cuestión es que son los criterios de reconocimiento al inicio, la medición posterior y los métodos de costo que la entidad debe reconocer. Y la norma, ¿no es cierto?, habla del método FIFO y del precio promedio ponderado, y que vamos a ver ejemplos sobre eso. Entonces, el proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. En este caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de productos principales junto a sus productos. Cuando los costos de las materias primas o los costos de transformación de cada producto no sean identificables por separado, entonces una entidad los distribuirá entre los productos utilizando bases congruentes y racionales. Entonces ahí la experiencia y la cultura, ¿no es cierto?, del ingeniero en producción, él va a tener que buscar, ¿no es cierto?, la mejor representabilidad de los insumos asignados al proceso productivo. Veamos un ejemplo. Una entidad fabrica un producto químico A para uso en el sector de la agricultura. El proceso productivo requiere una mezcla de productos químicos básicos seguida de un proceso de maduración, de los que se obtiene un producto A y un subproducto C. Los costos totales de la base de producción, ¿no es cierto?, son de 100.000. Entonces, cada base de producción genera, por ejemplo, 5.000 litros de producto A valor de 250.000 y 1.000 litros de
un subproducto C a valor de 2.000. La entidad contabiliza el subproducto deduciendo su precio de venta del costo del producto principal. En este caso, los costos de terminación y venta del subproducto son insignificantes y han sido ignorados. Entonces, el costo por litro producido de A es de 19,6 pesos. Entonces, ahí tenemos el cálculo, son los 100.000 de costos totales menos los 2.000, el precio de venta de C, eso lo dividimos por la cantidad de litros, y me da entonces un precio único de 19,6 pesos. Bueno, esas son las situaciones cuando yo cuando tengo mezclas, ¿no es cierto? Y tengo que determinar un precio promedio para poder después costear. Entonces, otros costos incluidos en los inventarios. Una entidad incluirá otros costos en el costo de los inventarios, solo en la medida que se haya incurrido en ellos para darle su condición y ubicación actuales. Los costos que están excluidos de los inventarios. Esto es súper importante porque a veces nosotros aumentamos el costo de la mercadería. Entonces hay que evitar justamente sobrevalorar los costos y eso le hace daño al margen de contribución. Entonces, lo que es gasto y lo que es costo es costo. Los costos yo los recupero en la venta del producto y los gastos, ¿no es cierto?, son del periodo. Entonces, son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios reconocidos como gastos del periodo en que se incurren. Los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra y otros costos de producción. Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso productivo. Los costos indirectos de administración, ¿no es cierto?, que no contribuyen a dar a los inventarios su condición y ubicación actual. Los costos de indirectos de administración en general, nosotros en términos muy sencillos decimos, bueno, nosotros somos gastos, ¿no es cierto? Nosotros estamos en la oficina ordenando la documentación. Sin embargo, toda la gente que está relacionada directamente con el inventario forma parte del costo del inventario. Y por supuesto, los costos de venta. Veamos, una entidad fabrica tela de sábana de algodón. Los costos totales en cada fase de producción son de 100.000 e incluye un costo de desperdicios normales de 2.000. Ya ustedes más o menos saben por dónde van esos 2.000. El debilitamiento de los controles operativos que se produjo mientras el propietario gerente se encontraba en el hospital hizo que el desperdicio de la materia aumentara a 7.000 por fase de producción. Entonces, el costo de desperdicio anormales de 5.000, que serían los 7 menos los 2.000, los 2.000 son normales, este otro es anormal, no está incluido en el costo del inventario, pero se reconoce como un gasto. Y así tenemos entonces novedades, ¿no es cierto? Costo de los inventarios por un prestador de servicio. Ahí también tenemos un tema. En el caso de que los prestadores de servicio tengan inventario, los medirán por los costos que se suponga su producción. Esto es bien complicado porque, por ejemplo, si yo vendo servicio, ¿cuáles son mis inventarios? Por ejemplo, una universidad. Una universidad, su servicio es educación. Entonces, ¿qué representa el inventario? Yo compro papel, carpeta, lápices, un maletín o una mochila, ¿no es cierto? Que todos son elementos que yo enajeno cuando el alumno se matricula. Entonces uno le da a todos, la persona firmó su documento y todo eso, y ya estamos ordenaditos, ya eres alumno, y entonces tú le entregas su carpeta, su libro, le entregas la mochila, el logo de la universidad, el lápiz, calculadora, tablet, todo eso. Bueno, todo eso son
estos inventarios forman parte del proceso de la educación. Entonces, ¿qué representa el inventario en una universidad el 31 de diciembre? Todos aquellos elementos, ¿no es cierto?, que yo tengo que después entregar al alumno que se va a inscribir en mi curso. Yo no estoy vendiendo tablets, ni papelería, ni lápiz, ni nada de eso. Simplemente forma parte, ¿no es cierto?, del servicio de educación. Y eso es un servicio. Entonces, ¿qué representa el saldo final de los inventarios en una universidad? Eso representa lo que yo voy a entregar en el servicio y también representa aquellos insumos que yo aún no he consumido para justamente prestar el servicio. Entonces eso hay que entenderlo así. Y lo mismo pasa en salud, digamos. En salud yo no vendo gasas, ni alcohol, ni etcétera. ¿No es cierto? Sin embargo, necesito que el servicio en salud, el paciente tenga su cama, sus sábanas limpias y otros insumos a disposición para, por ejemplo, curaciones, etc. Entonces, ¿qué es lo que representa el saldo de la existencia en una entidad prestadora de servicios en salud? Son insumos que lo voy a consumir en el periodo cuando preste servicio en salud. Y por supuesto que también hay otros elementos que son de uso en la administración de la entidad, ¿vale? Así que esas son las complejidades que se dan en una prestación de servicio, el tema de los inventarios. Entonces, la mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas y con el personal de administración general no se incluirán en el costo de los inventarios, sino que se contabilizarán como gastos del periodo en el que se haya incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicio no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles, que a menudo se tienen en cuenta en los precios facturados por el prestador de servicio. En los temas agrícolas, esto lo vemos en la sección 34, cuando nos toque ver, ¿no es cierto?, todo el tema agrícola, activos biológicos, etc. La técnica de medición del costo, ¿no es cierto?, como el costo estándar, el método de los minoristas y el precio de compra más reciente. La norma habla sobre estos temas que usted tiene que definir. ¿Cuál es el método, ¿no es cierto?, que va a utilizar? Normalmente el costo estándar es el más utilizado. La fórmula de cálculo de costo tenemos que es el método FIFO y el precio promedio ponderado. Y en esto yo he visto que a veces nos complicamos mucho, pero el FIFO es lo mismo que entra, lo mismo que sale. El precio promedio es el promedio de lo que voy adquiriendo y voy enajenando. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Recuerde usted, la fórmula de cálculo del costo para los inventarios es FIFO y precio promedio ponderado. Veamos el ejemplo, cómo nos lo podemos exponer. Aquí estamos en el método FIFO. Entonces, si yo tengo, vea usted, si yo tengo aquí un saldo inicial, ¿cierto?, de 1000 unidades, a un costo unitario, tengo un costo total de 10.000, ¿no es cierto? Son unidades que yo compro. Y estoy en el método FIFO. Entonces, vendimos 200 unidades. Por supuesto que el precio del costo es 10. Entonces, aquí, si yo multiplico 10 por 2.000, aquí serían 2.000, ¿vale? Usted va a ir colocando 2.000 aquí. Por lo tanto, adquiero ahora 400. Vea que 1000 a 10 menos 200 a 10 me quedan 800 unidades. Entonces aquí colocamos 800 unidades. Sin embargo, compro nuevamente 400 unidades, pero ahora a 15 pesos. 15 por 400 me da 6.000. Entonces aquí tengo un saldo de 800 unidades a 10 más 400 unidades a 15.
Luego adquiero 200 unidades, pero a 20 pesos. Total, el costo es 4.000. Pero ahora voy a vender 900 unidades. Y si usted estuvo atento y hizo los registros, los 900, lo primero que va a consumir son las 800 unidades que me quedan aquí. ¿A qué precio? A 10 pesos. Por lo tanto, aquí tendría 8.000 en la venta. 8.000 de costo. Perfecto. Y entonces, 900 menos 800 me quedan 100. ¿A qué precio? A 15, porque tendría que consumir aquí los 400. Ya aquí me quedan 0. Entonces, aquí tengo 400 y entonces, y como me faltan 100, entonces los 100 lo voy a multiplicar a 15. Y 100 multiplicado por 15 me da 1.500. Entonces ya usted anotó aquí 8.000 más 1.500 de la venta. Perfecto, muy bien. Entonces, los inventarios de cierre, ¿en cuánto quedaron? Aquí me quedaron 300 y aquí me quedó 200. 300 más 200 me da 500. Pero de estos 500 tengo 300 a 15 y tengo 200 a 20. Entonces, eso me da, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron, eso me da 300 unidades a 15, ¿no es cierto? Eso me da 4.500. Y aquí me quedaron 200 a 20, me da 4.000. Por lo tanto, 4.500 más 4.000 me da 8.500. Entonces, ¿cuántas unidades me quedaron? 500. Entonces, usted va a hacer aquí 300 a 15, eso me da 4.500. 200 a 20 me da 4.000. 4.500 más 4.000 me da 8.500. Por lo tanto, las unidades son 500 y en la contabilidad el saldo de la mercadería me va a quedar en 8.500. Ahora, ese es el saldo de la mercadería. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el costo de venta de la mercadería? Una vez es el saldo, ¿no es cierto? 8.500 en contabilidad, pero en la cuenta de resultados, ¿cuánto es el costo? Bueno, como le expliqué, ¿no es cierto? Aquí vendimos 200 a 10, eso me da 2.000. Aquí vendimos 900 unidades. Sin embargo, de las 900 unidades, vendí 800 a 10, aquí tengo 8.000 y aquí tengo 1.500. Entonces, 8.000 más 1.500 me da 9.500 más estos 2.000, entonces me da 11.500. Entonces, ahí está lo que yo estoy explicando, ¿vale? Entonces, tengo 300 unidades, 200 unidades, 300 a 15, 200 a 20, y eso me da 8.500, que sería esto que está aquí. Estos 8.500 se explica aquí. Estos 500 se explica aquí. Perfecto. Este ejercicio dice, determine el costo, determine el saldo, ¿no es cierto?, de la mercadería. El saldo de la mercadería. El saldo de la mercadería son 500 y la cantidad en dinero son 8.500. Entonces, en el balance, en el activo, en la cuenta de mercadería voy a tener 8.500. Sin embargo, ¿no es cierto?, el costo de la mercadería vendida, el costo en el estado de resultado de la mercadería vendida serían 9.500, que obedece a las primeras 200 vendidas a 10 pesos. Y después, cuando yo vendí los 900 aquí, ya dijimos que vendí a 10, 800, y vendí 100 a 15, eso me da 9.500. Por lo tanto, tengo aquí 11.500. Pero veamos entonces qué sucede con el método del costo promedio ponderado. ¿Y qué es lo que es el precio promedio ponderado? Es fácil, ¿no es cierto? Ustedes ya se manejan el asunto. Vean ustedes el mismo ejercicio,
con las mismas cantidades, con las mismas unidades vendidas, sin embargo, los voy a vender a precio promedio ponderado. Y eso, aquí como yo compré a 10, no tengo un promedio, el promedio es 10, ¿por qué? Porque no hay otras compras. Entonces, por supuesto que aquí los 200 se venden a 10 y eso me da 2.000. Luego, acá compramos y aquí a los mismos precios que el ejercicio anterior, sin embargo, tengo que calcular un promedio, ¿no es cierto? Un promedio. Tengo unidades y tengo que determinar mi promedio. Ese promedio me da 12,86. Esos 12,86 son los 18.000 dividido por las 14.000, las 1.400 unidades, ¿vale? Esos 18.000 me da entonces este promedio, estos 18.000. Luego, ¿no es cierto? Una vez que tengo el precio promedio ponderado, al vender las 900 unidades, multiplicado, ¿no es cierto?, por el precio promedio, me da 11.574. Y como habíamos vendido las primeras 200 a 10, sumo, entonces mi costo de bienes vendidos es 13.574. Y mi mercadería, ¿no es cierto?, siguen siendo las mismas, el saldo de la mercadería sigue siendo la misma, pero a un precio promedio de 12,86. ¿Esto qué quiere decir? ¿No es cierto? Que las mercaderías en mi balance queda a este precio. Y en el anterior, si ustedes se acuerdan, quedaba a 8.500. Y el costo era 11, ¿no es cierto?, 500. Aquí en contabilidad quedarían las mercaderías en 6.430 y en el resultado quedaría 13.574. Ustedes ven, podrían concluir que si yo sumo el saldo que está en el balance y el saldo que está en el estado de resultados, igual sumo. ¿Cuánto suma eso? Suma 6.430 más, tiende a 20, ¿no es cierto? Son 6.430 más 13.574, me da 20.000, 20.004. Si usted vuelve atrás, también yo tengo aquí 11.500, ¿verdad? Más 8.500, también me da 20.000. Entonces, hay una diferencia de 4 pesos, pero tiende a ser 20.000. Entonces, pero la diferencia está en la presentación en el estado financiero. Uno va a presentar 8.500 y en el estado resultado va a presentar 11.500 como costo de venta. En cambio, el otro presenta menos, 6.430 en el balance y en el estado resultado va a presentar 13.574. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted, ¿cuál método va a utilizar? ¿El método FIFO o el método precio promedio ponderado? La verdad es que la respuesta va a depender del producto y de la relación de mercado. Ya ambos tienen una presentación distinta en el balance, sin embargo, dependerá de las características propias del producto. Quería explicar eso para que, ¿no es cierto?, podamos comprender de mejor manera esta presentación en los estados financieros. En cuanto al deterioro, ¿no es cierto?, del valor de los inventarios, la verdad es que, ¿no es cierto?, el deterioro de los inventarios está en la sección 27, pero tenemos deterioro de valor cuando, ¿no es cierto?, el saldo de la existencia al 31 de diciembre, el saldo de la mercadería está más alto que su valor neto realizable. Recuerden que el valor neto realizable es el precio estimado de venta menos los costos por incurrir en el producto, ¿no es cierto?, en producción o en fabricación, y menos los gastos de vender el producto. Entonces, el VNR, si el VNR está más bajo que el valor contable, claramente exige que baje al monto menor. Y ahí se reconoce una pérdida.
Y esa pérdida la norma lo menciona como un deterioro. Y la información a revelar, bueno, son políticas de la empresa, ¿no es cierto?, que presentaremos nuestros productos por clase, de acuerdo a su precio, y etc. Y si están deteriorados. Entonces también aquí hay un método de cómo revelar, ¿no es cierto?, siempre con un periodo comparado, las características del inventario, productos terminados, trabajo en proceso, bienes fungibles, materias primas, y entonces lo muestra de esta manera. Y estamos, estimado Alejandro, espero que haya sido de su comprensión una charla, ¿no es cierto?, del inventario, sección 13, NIF para PYME. Excelente, gracias, Fernando. Buenísimo la información con todo el detalle del manejo de los inventarios, ¿no?, a nivel contable. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Ahí les voy a colocar cómo se hace la pregunta nuevamente para que puedan hacernos llegar esas inquietudes que tengan con respecto a la temática que hemos estado viendo y podamos responder enseguida. Vamos a ver si nos dejaron algunas preguntas por aquí. Nos mandan saludos desde Rancagua. Marco nos pregunta, ahí tienes disponible la primera pregunta, Fernando. Habla del costo promedio. Sí. ¿La ves o te la leo? Mostrar la conversación. Aquí dice, ¿el costo promedio lo hago por fecha o se puede hacer por mes? Por mes. Pregunta Marco. Por mes. Bueno, pero en realidad eso es política, pero yo lo recomiendo que sea por mes. ¿Se escucha, no es cierto? Sí, se escucha. Ahí llegó otra pregunta. Sí. Marco vuelve a preguntar. ¿La ves? Te la comento. Dice, ¿los intereses por compra a plazo se difieren o se castigan de una sola vez? No. Si yo tengo un proveedor que me da plazo de pago, claramente, como dice ahí la presentación, se trae a valor presente y la diferencia se reconoce en resultado como gasto financiero. Ahora, no sé por qué no veo las preguntas, pero acá está, mostrar las preguntas. Ahí llegó otra consulta de Marco. Sí. Si se refiere a eso, no se olvide, si yo compro a crédito, entonces la norma dice que las existencias las debo reconocer a valor presente, es decir, y la diferencia es gasto financiero. Vale, ves a una que dice, si tengo compra 60 días, ¿debe calcular intereses? Sí, pues es valor presente. Perfecto. Llega otra pregunta por acá. Para el caso de productos manufacturados, tampoco son activos si no están terminados. Exactamente. Aquí ya estoy viendo las preguntas. Para Sí, el caso de productos, excelente. para el caso de los productos tampoco son activos si no están terminados. No, porque no están activos disponibles para ser vendidos. Entonces, forman parte del proceso productivo. Por lo tanto, se mantienen a ese valor y no forman parte de la medición posterior. El costo de transporte entre bodegas de los productos forma parte del costo, sí. Ahí mismo la definición lo dice. Los costos son el precio de adquisición, flete hasta puestos en bodega. Se necesita un respaldo para el castigo, financieramente, claro, y tributario también. Yo para castigar la mercadería tengo que hacer un levantamiento, fotografía, video, usando los celulares, y si es posible eso yo lo llevo a la notaría y ahí me lo legalicen. ¿Cuál es la metodología para calcular el BNR? Para más de 4.000
bueno, hoy día la tecnología, usted coloca los productos en Excel y, y los clasifica, ¿no es cierto?, aplicando un criterio que facilite la agrupación y después hace P por cupo. O sea, hace un software, o sea, esto no es complicado, lo importante es saber que el BNR es un precio estimado menos los costos por incurrir en la terminación del producto y menos la comisión por vender. Esos datos están, solo que tenemos que llevarlo a la fórmula. El precio promedio ponderado creo que debe ser calculado cada vez que hay una nueva compra para poder valorizar el costo de la siguiente. Es correcto, el precio promedio ponderado es correcto lo que dice Claudio. Luis, para las materias primas, ¿cómo controlo antes de que pase a existencia? Bueno, las materias primas lo valoriza el precio de adquisición nomás, pues, y cómo lo controlo antes de que pase a existencia, depende de la política, ¿no es cierto? Usted no vende materia prima, usted vende un producto, entonces la materia prima será parte del proceso productivo y se mantiene en el balance a valor de adquisición. Para compras a crédito a 60 días, ¿cómo se determina la tasa para el valor actual? Pues usted trae el valor final, que sería, por ejemplo, 100, 200.000 pesos, pero lo va a pagar en el año, en 60 días, usted lo trae a valor presente. La tasa es política de la empresa. ¿Qué tasa cree usted que es hoy el costo del dinero? En el fondo, la tasa está en función al costo del dinero. Entonces, ¿dónde voy a mirar el costo del dinero? Lo lógico es que usted, por ejemplo, el Banco Central, por ejemplo, el Banco Central me está dando las tasas perfectamente. Entonces, después dice, si un producto lo llega a la bodega central y luego se envía a la bodega regionales, eso es gasto, derechamente. Marco, eso es derechamente. Lo único frete y seguro que tú reconoces en el costo de la mercadería es cuando tú adquiriste y te llevaron los productos a bodega. Eso forma parte del costo. Todos los fletes que de ahí salgan a distintos puntos de venta de tu empresa, eso es gasto. Y estamos, se acabaron las preguntas. Perfecto, justo a tiempo. Justo a tiempo, Fernando. La gente estuvo participando muchísimo. Les recordamos a todos que este material se lo vamos a hacer llegar una vez que lo procesemos y lo subamos a las redes sociales. Va a estar colgado en YouTube para que puedan accederlo los que no pudieron asistir el día de hoy. Y aquellos que lo quieran revisitar, también se lo vamos a reenviar junto con las láminas que acaban de ver, que compartió el doctor Fernando Torres el día de hoy. Listo, no me queda más que despedirnos, Fernando, y agradecerte por traernos nuevamente toda esta información y compartirla con toda la audiencia. Muchísimas gracias, de verdad. Llega una pregunta aquí de última hora de Claudio. Te la pongo a disposición. Sí. Que tenemos un minuto para responderle. La materia prima se controla en cuenta de contabilidad de costos que van acumulando los costos del proceso hasta terminarlo. Bueno, en realidad eso es política, en realidad. Es política de la propia organización cómo controla su costo. Normalmente los ERP o los que acompañan y apoyan el proceso productivo. Ahí usted con los algoritmos maneja este tema, pero es un tema de gestión más que de presentación de los estados financieros. Yo quiero invitar a todos los participantes que han estado en esta oportunidad a que revisen nuestra página web fundacionsanjorge.cl, vaya a nuestros proyectos en formación y participe. Ahí hay una encuesta ciudadana, participe. Porque su opinión es importante. Y también, si es posible, participar con una donación, aunque sea pequeña, pero es importante apoyar estos proyectos que son culturales, sociales y que genera un impacto en un sector costero de la región de los ríos. Buenísimo, gracias, Fernando. Ahí nos despedimos a nombre de Informat, las marcas que patrocinan, INET, RP, Uigo
Y recordarle a todos que en el manual, en la página manual de consulta ifrs.cl tienen muchísimos manuales de IFRS elaborados por el doctor Fernando Torres con 25% de descuento, 25, 50% o 25, cuenta. 50% de descuento. 50% de descuento para que puedan solicitarlos y recibirlos en la comodidad de su casa para que puedan echar esa información. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos el mes de septiembre. Ahí fijamos la fecha para que no se nos cruce con las fiestas y estaremos viendo una nueva temática de NIF para pymes en esa ocasión. Gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Nos vemos.